Había una vez, en los áridos territorios del suroeste americano, donde el sol quemaba sin piedad y el viento arrastraba polvo sobre las llanuras infinitas, una mujer apache llamada Nayeli. Su nombre significaba "te amo" en la lengua de su pueblo, pero nadie en su tribu parecía recordar ese significado cuando la miraban. Nayeli había crecido entre susurros crueles y miradas esquivas. Mientras otras muchachas apache eran cortejadas desde temprana edad, ella permanecía invisible, como una sombra que nadie quería reconocer. Su rostro, marcado por una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda desde la infancia, la había condenado a ser considerada indeseable. Los ancianos decían que las marcas en el rostro eran señales de mal agüero. Las otras mujeres apartaban la vista cuando ella pasaba, como si su sola presencia pudiera contagiarles su mala suerte. Aquella mañana de octubre, cuando el aire comenzaba a tornarse frío, anunciando el invierno, Nayeli fue llamada al centro del campamento. Tenía 28 años, una edad en la que las mujeres de su tribu ya tenían hijos crecidos y un lugar respetado en la comunidad. Pero ella solo tenía soledad y el peso constante de la vergüenza que otros le hacían sentir. El jefe de la tribu, un hombre envejecido llamado Kuruk, la miró con ojos duros como el pedernal. A su lado estaban los ancianos del consejo, y frente a ellos, 3 hombres blancos a caballo, comerciantes por sus ropas y las carretas cargadas que los acompañaban. El corazón de Nayeli comenzó a latir con fuerza. Sabía lo que significaba aquella reunión. Había escuchado historias de otras mujeres, aquellas que la tribu consideraba prescindibles, siendo vendidas o entregadas a cambio de provisiones, armas o simplemente para librarse de una carga. Nayeli, dijo Kuruk con voz áspera, sin un ápice de emoción, has sido una carga para este pueblo durante demasiado tiempo. Ningún guerrero te ha querido como esposa. Consumes nuestros recursos sin dar nada a cambio. Estos hombres están dispuestos a llevarte con ellos. A cambio, nos darán rifles, municiones y mantas para el invierno que se aproxima. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Nayeli sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a permanecer erguida. No les daría el placer de verla derrumbarse. Miró a su alrededor, buscando aunque fuera una mirada de compasión, un rostro amigo que se opusiera a aquella injusticia. Pero las mujeres que había conocido toda su vida bajaban la vista. Los guerreros permanecían impasibles. Incluso los niños, que alguna vez jugaron cerca de ella, ahora se escondían detrás de sus madres. Uno de los comerciantes, un hombre gordo con barba rojiza y ojos pequeños que brillaban con codicia, se acercó a ella caminando en círculo, examinándola como quien evalúa una mula de carga. No es mucho lo que vale, dijo en un español entrecortado, pero supongo que puede servir para la cocina o para lavar ropa en el rancho. Acepto el trato, escupió en su mano y la extendió hacia Kuruk, quien hizo lo mismo, sellando así el destino de Nayeli como si fuera una simple mercancía. Nayeli fue atada de manos y subida a la parte trasera de una carreta. Nadie se despidió de ella. Nadie pronunció una palabra de consuelo. Mientras la caravana comenzaba a alejarse del campamento apache, ella volvió la vista atrás una última vez. El lugar donde había nacido, donde había crecido, donde había albergado la esperanza de algún día ser aceptada, se desvanecía entre el polvo. Y con él se desvanecía también la última gota de pertenencia que había sentido en su vida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero Nayeli no sollozó. El dolor era demasiado profundo para expresarlo con sonidos. Era un dolor silencioso, antiguo, el dolor de quien ha sido rechazada no por lo que ha hecho,
sino simplemente por existir. Mientras la carreta avanzaba hacia el oeste, hacia un destino incierto, ella cerró los ojos y se preguntó si acaso la vida tenía reservado para ella algo más que humillación y sufrimiento. No podía saberlo entonces, pero su historia apenas comenzaba. El viaje hacia el rancho fue una tortura que pareció no tener fin. 3 días y 3 noches atravesando el desierto, bajo un sol implacable durante el día y un frío que calaba los huesos durante la noche. Nayeli iba atada en la parte trasera de la carreta, sus muñecas en carne viva por las cuerdas ásperas. Los comerciantes apenas le daban agua, y la comida consistía en trozos de pan duro que le arrojaban como si fuera un animal. El hombre de la barba rojiza, que se hacía llamar Magrad, parecía disfrutar de su sufrimiento. Se reía cuando ella tropezaba al bajar de la carreta, hacía comentarios crueles sobre su apariencia, y más de una vez la amenazó con su látigo cuando la consideraba demasiado lenta. Sus 2 compañeros, hombres más jóvenes de rostros curtidos por el sol y la codicia, la ignoraban la mayor parte del tiempo, pero sus miradas ocasionales estaban cargadas de desprecio. Durante esas largas horas de viaje, Nayeli tuvo tiempo para pensar. Recordó su infancia, cuando aún era demasiado joven para entender por qué los demás niños no querían jugar con ella. Recordó a su madre, que había muerto cuando ella tenía apenas 10 años, llevándose consigo el único amor incondicional que Nayeli había conocido. Su padre, avergonzado de tener una hija marcada, se había casado nuevamente y prácticamente la había olvidado, dejándola al cuidado de una tía que la veía como una obligación molesta. Había intentado hacerse útil de verdad. Aprendió a curtir pieles mejor que nadie, a preparar remedios con hierbas, a reparar las tiendas con tal habilidad que quedaban como nuevas. Pero nada de eso importaba. En su tribu, una mujer sin belleza y sin marido no era más que una sombra, y las sombras no tienen valor. Ahora, atada como un animal en la parte trasera de una carreta, rumbo a un destino que solo podía imaginar como una extensión de su sufrimiento. Nayeli se preguntaba si los espíritus de sus antepasados la habían abandonado por completo. La segunda noche acamparon cerca de un arroyo casi seco. Magrad la desató brevemente para que pudiera beber agua y atender sus necesidades. «No intentes escapar, India», le advirtió con una sonrisa torcida que revelaba dientes amarillentos. «Aquí no hay nada más que desierto por millas y millas. Morirías antes de encontrar ayuda, si es que los coyotes no te encuentran primero». Nayeli no respondió. Había aprendido desde pequeña que el silencio era a menudo su mejor defensa. Pero mientras bebía el agua fresca del arroyo, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una chispa de rabia, no la rabia explosiva que destruye, sino la rabia silenciosa que mantiene a una persona con vida, que le dice que no importa cuánto duela, no importa cuán oscura sea la noche, no se rendirá. Al tercer día llegaron al rancho. Era una propiedad extensa con una casa principal de adobe y madera, varios corrales, establos y construcciones más pequeñas dispersas por el terreno. Había ganado pastando a lo lejos, y varios hombres trabajando en diferentes tareas. El lugar tenía un aire de prosperidad, pero también de dureza. Este era territorio donde solo los fuertes sobrevivían. Magrad vendió a Nayeli al capataz del rancho, un hombre llamado Thornton, alto y delgado como un álamo, con ojos fríos que parecían calcular el valor de todo lo que veían. $300, y es tuya, dijo Magrad. Te servirá para lo que necesites. Es fuerte, no se queja, y los indios saben trabajar duro. Thornton examinó a Nayeli con una mirada clínica. 200, respondió. No vale más que eso. Después de un breve regateo, acordaron $250. Dinero cambió de manos, y con ello, Nayeli pasó de ser propiedad de unos hombres a ser propiedad de otros. Ni siquiera su propia vida le pertenecía.
La llevaron a una pequeña cabaña detrás de la casa principal, donde dormían los trabajadores. «Aquí te quedarás», le dijo Thornton en un español básico. «Trabajarás en la cocina, lavarás ropa, limpiarás. Si trabajas bien, comerás. Si no, te irá mal, ¿entiendes?» Nayeli asintió en silencio. ¿Qué otra opción tenía? Las semanas que siguieron fueron las más oscuras que Nayeli había conocido. El trabajo en el rancho era agotador. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de los hombres y no terminaba sus labores hasta bien entrada la noche. Sus manos, que ya estaban curtidas por años de trabajo, ahora sangraban por el agua hirviendo y el jabón áspero. Su espalda dolía constantemente por cargar cubos de agua, lavar sábanas y fregar pisos. Pero el dolor físico era tolerable. Lo que verdaderamente la desgarraba por dentro era la forma en que era tratada. Los hombres del rancho la veían como menos que humana. Algunos simplemente la ignoraban, otros hacían comentarios crueles sobre su apariencia cuando pasaba cerca. «Mira, nada más que espanto», decía uno. «Pobre india fea, ni regalada la querría yo», respondía otro, y todos reían. Había un hombre en particular, un vaquero joven llamado Pritchard, que parecía deleitarse en atormentarla. Le ponía más trabajo del que podía hacer, le servía la comida más escasa, y cuando ella trabajaba, se aseguraba de hacer comentarios hirientes lo suficientemente alto para que ella los escuchara. «¿Qué haces aquí, India? Horrible. Deberías agradecernos que te demos de comer. En tu tribu ni siquiera te querían». Nayeli apretaba los dientes y continuaba trabajando. Cada insulto era una herida nueva en un corazón que ya estaba lleno de cicatrices. Por las noches, en el pequeño catre donde dormía en un rincón de la cabaña de los trabajadores, se acurrucaba y dejaba que las lágrimas fluyeran en silencio. Se preguntaba por qué había nacido, cuál era el propósito de una vida llena de tanto rechazo y dolor. Había momentos en los que el pensamiento de simplemente escapar al desierto y dejarse morir cruzaba su mente. Sería tan fácil. Una noche podría alejarse caminando, adentrarse en la oscuridad y dejar que la naturaleza hiciera lo que quisiera con él. Pero algo en su interior, esa misma chispa de rabia que había sentido junto al arroyo, la mantenía atada a la vida. Quizás era orgullo, quizás era la voz de su madre muerta susurrándole que era más fuerte de lo que creía. O quizás era simplemente el instinto de supervivencia que todos los seres vivos poseen. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo cercano al rancho, escuchó voces que se acercaban. Levantó la vista y vio a Thornton hablando con un hombre que ella no había visto antes. Era diferente a los demás. Alto y de complexión fuerte, tenía el rostro marcado por el sol y el viento, y sus ojos eran de un color avellana claro que contrastaba con su piel bronceada. Vestía con sencillez, pantalones de cuero y una camisa de algodón, y llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba sombra sobre su rostro. Pero lo que más llamó la atención de Nayeli fue su expresión. No había crueldad en ella, solo una especie de quietud serena. «Este es Santiago Reyes», estaba diciendo Thornton. «Acaba de comprar la propiedad al norte del río. Dice que viene de México, pero habla inglés como si hubiera nacido aquí». El hombre llamado Santiago miró hacia donde estaba Nayeli. Por un momento sus ojos se encontraron. Nayeli esperaba ver el desprecio habitual, la mirada que decía que no valía nada, pero en los ojos de este hombre no había eso. Había algo diferente, algo que ella no podía identificar. Era casi como curiosidad, o tal vez reconocimiento. Como si él viera en ella algo que otros no veían. «Thornton»,
Notó la dirección de la mirada de Santiago. Ah, esa es solo la India. La compramos hace unas semanas. Trabaja duro, no da problemas. Si necesitas a alguien para trabajar en tu rancho, podría vendértela por un buen precio. Santiago frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada al respecto. Simplemente asintió cortésmente y continuó su conversación con Thornton sobre límites de propiedad y ganado. Pero antes de alejarse, volvió a mirar hacia Nayeli, y esta vez ella estaba segura de lo que vio con pasión. Era una mirada que decía lo siento, una mirada que reconocía su humanidad. Fue solo un momento, un instante fugaz, pero para Nayeli fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad más profunda. Alguien, aunque fuera por un segundo, la había visto realmente. Esa noche, mientras yacía en su catre escuchando los ronquidos de los otros trabajadores, Nayeli pensó en esos ojos avellana. Se preguntó quién era ese hombre, por qué había mirado de esa manera, pero sobre todo, se preguntó si acaso había en el mundo, en algún lugar, personas que podían ver más allá de las cicatrices y las marcas, más allá de lo que otros llamaban fealdad. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con algo parecido a la esperanza susurrando en su corazón. Pasaron varios días antes de que Nayeli volviera a ver al hombre llamado Santiago Reyes. Durante ese tiempo, ella continuó con su rutina agotadora, levantándose antes del alba, trabajando sin descanso hasta la noche. El trabajo le ayudaba a no pensar demasiado, a mantener su mente ocupada y lejos de los lugares oscuros, donde el dolor se volvía insoportable. Una mañana muy temprano, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados, Nayeli fue enviada al arroyo a lavar ropa. Era uno de los pocos momentos de relativa paz que tenía durante el día. El sonido del agua corriendo, el canto de los pájaros despertando, el aire fresco antes de que el calor del día lo volviera sofocante. Todo eso le traía un pequeño consuelo. Estaba de rodillas junto al agua, frotando una camisa contra las piedras, cuando escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Levantó la vista y sintió que su corazón daba un pequeño salto. Era él, Santiago Reyes, montado en un hermoso caballo castaño. Se detuvo a cierta distancia, desmontó con movimientos tranquilos y seguros, y se acercó al arroyo llevando al caballo de las riendas. «Buenos días», dijo con voz suave, en un español perfecto y sin el acento áspero que tenían la mayoría de los hombres del rancho. Su voz era profunda pero gentil, el tipo de voz que invitaba a la confianza. Nayeli bajó la mirada rápidamente, como le habían enseñado a hacer. Los trabajadores no debían mirar directamente a los propietarios o visitantes. «Buenos días, señor», respondió en voz baja, continuando con su trabajo. Santiago dejó que su caballo bebiera del arroyo. Por un momento, hubo silencio, solo el sonido del agua y el caballo bebiendo. Luego Santiago habló de nuevo. «¿Cómo te llamas?». La pregunta la tomó por sorpresa. En las semanas que llevaba en el rancho, nadie le había preguntado su nombre. Simplemente la llamaban la India, o tú. Vacilante respondió: «Nayeli, señor». «Nayeli», repitió él, como si estuviera probando el sonido en su lengua. «Es un nombre hermoso. ¿Eres apache?». Ella asintió sin levantar la vista. «Sí, señor». «De la tribu Mescalero». Santiago se quedó en silencio por un momento. Luego, para sorpresa de Nayeli, se sentó en una roca cercana, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Conocí a los Mescalero hace muchos años», dijo con tono reflexivo. «Son gente orgullosa, valiente, grandes conocedores de estas tierras.
Nayeli no sabía qué responder. ¿Por qué este hombre estaba hablando con ella? ¿Por qué no la trataba con desprecio como los demás? La confusión y la desconfianza luchaban en su interior. Había aprendido que la bondad a menudo venía con un precio, que las palabras amables podían ser solo el preludio de algo peor. Como si leyera sus pensamientos, Santiago continuó con voz calmada. No tienes que temer, solo quería hablar. He notado que estás aquí sola, y me pareció que necesitabas escuchar una voz amable. Se quedó callado un momento y luego agregó, sé lo que es sentirse solo en un lugar donde nadie te ve realmente. Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Nayeli. Sintió un nudo en la garganta y las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuvo. No podía permitirse la debilidad, no frente a un extraño, no importa cuán amable pareciera. ¿Por qué me habla, señor?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Los demás dicen que no valgo nada. Santiago suspiró profundamente. Los demás dicen muchas cosas, respondió, pero las palabras de personas crueles no definen quién eres. He visto en tus ojos algo que ellos no pueden ver. He visto fuerza. He visto dignidad a pesar del sufrimiento. Eso, Nayeli, vale más que toda la belleza superficial del mundo. Nayeli finalmente levantó la mirada y lo miró directamente. En sus ojos Avellana no había mentira, no había crueldad disfrazada. Solo había sinceridad, algo en su interior, algo que había estado congelado por años de rechazo. Comenzó a derretirse. Mi tribu me vendió, dijo ella, y fue la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Me vendieron porque decían que era fea, que traía mala suerte. Y aquí, en este rancho, no soy más que una sirvienta que todos desprecian. Santiago asintió lentamente. La gente puede ser increíblemente cruel cuando no entiende el valor verdadero de una persona. Pero presta atención a lo que te voy a decir. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. El valor de una persona no está en su rostro, está en su corazón, en su espíritu, en cómo trata a otros, en su capacidad para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Y si te han tratado mal por algo tan superficial como una cicatriz, entonces ellos son los ciegos, no tú la defectuosa. Las palabras cayeron sobre Nayeli como lluvia sobre tierra seca, siendo absorbidas por un alma que había estado sedienta durante demasiado tiempo. Después de aquel encuentro junto al arroyo, algo cambió en el interior de Nayeli. Era sutil como la primera luz del amanecer, que apenas se nota pero que anuncia que la noche está terminando. Durante los días que siguieron, ella continuó con sus tareas, soportando los comentarios crueles y el trabajo agotador. Pero ahora había algo diferente en su mirada. Ya no era solo la mirada de alguien que sobrevive, sino de alguien que comienza a recordar que hay razones para seguir adelante. Santiago Reyes comenzó a visitar el rancho con más frecuencia. Oficialmente venía a hablar de negocios con Thornton, sobre ganado, linderos y abastecimiento de agua. Pero Nayeli notó que siempre encontraba un momento para pasar por el arroyo cuando ella estaba allí, o para dirigirle una mirada amable cuando se cruzaban en el rancho. Nunca hablaban mucho, solo intercambios breves, pero cada palabra de Santiago era como un bálsamo para el alma herida de Nayeli. Un día, mientras Nayeli trabajaba en el jardín trasero de la casa principal, arrancando malas hierbas bajo el sol abrasador, escuchó voces elevadas que venían de adentro. Reconoció la voz de Thornton, áspera y autoritaria, y la de Santiago, más calmada pero firme. Aunque no debería haber escuchado,
No pudo evitar prestar atención. «No entiendo tu interés en esa india», decía Thornton con tono irritado. «Es solo una trabajadora. La compramos por casi nada». «Compraron», respondió Santiago, y había un filo en su voz que Nayeli no había escuchado antes. «Compraron a un ser humano, como si fuera una res o un caballo. ¿No te parece que eso es profundamente incorrecto? Es la forma en que funcionan las cosas aquí», replicó Thornton. «Además, ella no tenía nada, su propia gente la vendió. Al menos aquí tiene techo y comida. Techo y comida a cambio de ser tratada peor que un animal», contraatacó Santiago. «He visto cómo la tratan tus hombres, los he escuchado. Es una vergüenza». Hubo un silencio tenso. Luego Thornton habló, su voz más cautelosa. «¿Qué propones entonces, Reyes? ¿Que la libere? Invertí dinero en ella. Te reembolsaré lo que pagaste. El doble, de hecho. $400, y ella vendrá a trabajar a mi rancho, donde será tratada con respeto y dignidad». Nayeli sintió que su corazón se detenía. ¿Había escuchado bien? Este hombre estaba ofreciendo pagar por su libertad, o al menos por sacarla de este lugar de miseria. $400 por esa india fea, murmuró Thornton, claramente tentado por el dinero. «Estás loco, Reyes, pero tu dinero es tan bueno como cualquier otro. Acepto el trato. Puedes llevártela mañana». Nayeli se quedó inmóvil, sus manos aún enterradas en la tierra del jardín. No sabía qué sentir. Por un lado, una parte de ella se sentía esperanzada, emocionada incluso ante la posibilidad de escapar de este lugar horrible. Pero por otro lado, la desconfianza que había construido a lo largo de años de traiciones y dolor le susurraba advertencias. ¿Por qué este hombre haría esto? ¿Qué esperaba a cambio? ¿Sería su nuevo lugar simplemente otra prisión, tal vez peor que esta? Esa noche, mientras los otros trabajadores dormían, Nayeli permaneció despierta mirando el techo de madera de la cabaña. La luna llena enviaba rayos de luz plateada a través de las grietas en las paredes. Pensó en su madre, en cómo solía cantarle canciones apache cuando era niña, canciones sobre el valor de los guerreros y la sabiduría de los ancianos. Pensó en su tribu, en cómo la habían abandonado, y pensó en Santiago Reyes, en sus ojos que la miraban con respeto en lugar de desprecio. «Madre», susurró en apache al aire nocturno, «si tu espíritu puede escucharme, dame una señal. Dime si debo confiar en este hombre, o si debo huir». Pero solo el silencio le respondió, el silencio y el sonido distante de un búho ululando en la noche. En la tradición apache, el búho era a menudo un mensajero de los espíritus, y Nayeli eligió tomarlo como una señal. Fuera lo que fuera que le esperaba, tenía que ser más valiente, tenía que dar un paso hacia lo desconocido. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Thornton la llamó. «Recoge tus cosas», le dijo bruscamente, «ya no trabajas aquí. El señor Reyes te ha comprado. Ahora eres su problema». No había ni siquiera un atisbo de emoción en su voz, como si estuviera hablando de transferir ganado de un corral a otro. Nayeli no tenía casi nada que recoger, una muda de ropa gastada, un pequeño cuchillo que había logrado esconder y un pedazo de tela que había pertenecido a su madre. Lo único que había logrado traer consigo cuando fue vendida por su tribu. En menos de 5 minutos estaba lista, de pie junto al porche de la casa principal, esperando. Santiago llegó montado en su caballo castaño, llevando de las riendas a otro caballo más pequeño, una yegua pinta de aspecto gentil. Desmontó con su gracia habitual y se acercó a Thornton para entregarle un sobre con dinero. Los dos hombres intercambiaron pocas palabras, un apretón de manos rápido y formal, y el trato estaba hecho.
Luego Santiago se volvió hacia Nayeli. Sus ojos eran cálidos a pesar de la luz tenue del amanecer. ¿Estás lista?, preguntó con suavidad. Nayeli asintió sin confiar en su voz para responder. Esta yegua es para ti. Se llama Luna. Es mansa y confiable. ¿Sabes montar? Nayeli asintió de nuevo. Aunque había pasado años desde la última vez, todos los apache aprendían a montar desde niños. Con movimientos cuidadosos, se acercó a la yegua, acarició su cuello suavemente, y luego con ayuda de Santiago montó. La sensación de estar sobre un caballo de nuevo, de sentir ese poder y libertad aunque fuera prestada, le trajo una oleada de emociones que casi la abruma. Mientras se alejaban del rancho de Thornton, Nayeli miró hacia atrás una sola vez. Algunos de los trabajadores la observaban desde la distancia. Pritchard, el joven que tanto la había atormentado, estaba entre ellos, con una expresión de sorpresa en su rostro. Por primera vez en su vida, Nayeli sintió algo parecido a la satisfacción. Ella se iba con alguien que la había mirado con respeto, y aunque no sabía qué le esperaba, al menos no sería eso. El rancho de Santiago Reyes era diferente a todo lo que Nayeli había conocido. Mientras cabalgaban hacia el norte, cruzando colinas ondulantes y praderas, donde el pasto crecía en tonos de dorado y verde, Nayeli sintió que con cada paso de Luna se alejaba de una vida de oscuridad y se acercaba algo. No sabía exactamente qué, pero había una sensación de cambio en el aire. Cabalgaron durante casi 2 horas, deteniéndose ocasionalmente para descansar y dar agua a los caballos. Santiago no presionó a Nayeli para que hablara. Parecía entender que ella necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente hablaba, era para señalar algo del paisaje. Un halcón volando en círculos sobre ellos, una formación rocosa interesante, el lugar donde brotaba un manantial natural. Este es un lugar especial, decía con voz reflexiva. La tierra aquí tiene memoria. Ha visto ir y venir a muchos pueblos, los antiguos, los apache, los españoles, los mexicanos y ahora los americanos. Todos han dejado su huella, pero la tierra permanece. Nos sobrevivirá a todos. Nayeli escuchaba en silencio, pero sus palabras resonaban en ella, había sabiduría en lo que decía, una comprensión del mundo que iba más allá de la ambición y la crueldad que había visto en otros hombres. Finalmente, después de cruzar un arroyo poco profundo, llegaron a una vista que dejó a Nayeli sin aliento. Ante ellos se extendía un valle verde, protegido por colinas bajas a ambos lados. En el centro, rodeada de árboles de álamo y sauces, se alzaba una casa de adobe y madera. No era ostentosa, pero era sólida y acogedora, con un porche amplio y ventanas que reflejaban el sol de la mañana. Había un jardín cerca de la casa donde crecían vegetales, corrales para caballos y ganado, y más allá, un establo y otras construcciones. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Santiago, y había una calidez genuina en su voz que hizo que algo se removiera en el pecho de Nayeli. Mientras se acercaban a la casa, Nayeli notó que todo estaba cuidado con esmero. Las cercas estaban bien reparadas, el jardín mostraba señales de atención constante, y había flores silvestres plantadas cerca del porche, sus colores vibrantes contrastando con el adobe de la casa. Era claro que quien vivía aquí respetaba la tierra y ponía amor en su cuidado. Desmontaron cerca del establo. Santiago tomó las riendas de ambos caballos con naturalidad. «Primero vamos a cuidar de Luna y de Trueno», dijo, refiriéndose a su propio caballo. Un verdadero jinete siempre cuida de su caballo antes que de sí mismo. Es una regla que aprendí hace mucho tiempo. Nayeli lo siguió al establo, un edificio espacioso que olía a paja fresca y cuero.
Había varios caballos más en los establos, todos se veían bien alimentados y cuidados. Santiago le mostró cómo Luna prefería ser cepillada, dónde estaba el alimento y el agua, explicándole todo con paciencia como si estuviera compartiendo conocimiento con una igual, no dando órdenes a una sirvienta. Cuando los caballos estuvieron cómodos y alimentados, Santiago la condujo hacia la casa principal. «Antes de que entremos», dijo, deteniéndose en los escalones del porche, «quiero que sepas algo importante. No te he traído aquí para que seas mi sirvienta o para que pagues alguna deuda. Te he traído porque todos merecemos un lugar donde seamos tratados con dignidad. Trabajarás, sí, porque todos en este rancho trabajamos, yo incluido. Pero trabajarás como parte de una familia, no como una esclava. ¿Entiendes la diferencia?» Nayeli lo miró a los ojos, buscando señales de falsedad, pero solo encontró sinceridad. Lentamente, asintió. «Entiendo, señor. Pero no comprendo por qué hace esto por mí. Ni siquiera me conoce». Santiago sonrió, una sonrisa triste que hablaba de viejos dolores. «Te voy a contar algo, Nayeli. Hace muchos años, cuando era apenas un muchacho en México, vi a mi hermana menor ser tratada con crueldad por su esposo y su familia política. Era una mujer dulce y bondadosa, pero porque no podía tener hijos, la consideraban inútil, la humillaban todos los días, le negaban comida. La hacían trabajar hasta que caía exhausta. Un día, cuando finalmente reunió el valor para escapar y volver a nuestra casa, era apenas una sombra de la persona que había sido. El daño estaba hecho, nunca se recuperó completamente. Murió 2 años después, con el corazón roto y el espíritu destrozado. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver el pasado proyectado en las montañas distantes. Desde ese día hice un juramento. Si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien que estuviera siendo tratado injustamente, especialmente a una mujer siendo humillada simplemente por existir, lo haría. No pude salvar a mi hermana Nayeli, pero puedo ayudarte a ti. Y lo hago con honor, por su memoria». Las palabras de Santiago golpearon a Nayeli con la fuerza de una revelación. Este hombre no actuaba por capricho o por expectativa de recompensa. Actuaba por honor, por amor a una hermana perdida, por un sentido de justicia que era raro en este mundo cruel. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo comenzaron a rodar por sus mejillas, y esta vez no intentó detenerlas. «Gracias», susurró, su voz quebrándose. «Gracias, señor Santiago. No tengo palabras para expresar lo que esto significa para mí». Santiago puso una mano gentil sobre su hombro, un gesto paternal, reconfortante. «No tienes que agradecerme, solo prométeme que volverás a creer en tu propio valor. Eso es todo lo que pido». Entraron a la casa. El interior era acogedor y ordenado. Había una sala principal con una chimenea grande, muebles sencillos pero bien hechos, y en las paredes colgaban algunas pinturas y objetos que hablaban de una vida vivida con propósito. Santiago la guió a través de la casa, mostrándole la cocina amplia con una estufa de hierro, un comedor donde podían sentarse varias personas, y luego, subiendo unas escaleras, le mostró una habitación pequeña pero luminosa. «Esta será tu habitación», dijo Santiago. «Es sencilla pero es tuya. Nadie entrará aquí sin tu permiso. Tienes una cama, un armario para tu ropa, y esa ventana da al valle. Por las mañanas, la luz que entra es hermosa». Nayeli entró lentamente a la habitación, tocando con reverencia la colcha que cubría la cama, acercándose a la ventana para mirar el paisaje que se extendía ante ella. Una habitación propia, con una puerta que podía cerrar, con una cama suave,
con luz natural. Era más de lo que había tenido en años. Era más de lo que había soñado tener. ¿De verdad, todo esto es para mí?, preguntó, su voz apenas un susurro cargado de asombro. «De verdad», confirmó Santiago. «Ahora descansa un poco. El viaje ha sido largo. Cuando estés lista, baja a la cocina. Prepararé algo de comer y podremos hablar sobre cómo funcionan las cosas aquí en el rancho. No hay prisa. Tómate tu tiempo». Cuando Santiago salió y cerró la puerta suavemente detrás de él, Nayeli se quedó sola en la habitación. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo la suavidad del colchón, tan diferente del catre duro en el que había dormido durante semanas. Miró alrededor, tomando en cuenta cada detalle: las cortinas blancas en la ventana, el pequeño espejo en la pared, una jarra con agua fresca sobre una mesita. Era simple, pero era un palacio comparado con lo que había conocido. Se levantó y se acercó al espejo. Hacía mucho tiempo que no se miraba realmente. Ahí estaba su reflejo, una mujer de 28 años con el cabello negro y largo, ojos oscuros que habían visto demasiado sufrimiento. Y sí, la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, la marca que tantos habían usado como excusa para despreciarla. Pero ahora, mirándose en este nuevo lugar, en esta habitación que era suya, comenzó a ver algo diferente. Vio a una mujer que había sobrevivido, una mujer que había soportado el rechazo de su tribu, la crueldad de extraños, el trabajo agotador y la humillación constante, y que aún seguía de pie. Vio fuerza en esos ojos, una fuerza que no había reconocido antes, porque nadie más la había reconocido. Vio a alguien que merecía respeto, merecía dignidad, merecía ser vista como un ser humano completo. Nayeli se dijo a sí misma en voz baja, pronunciando su propio nombre como si fuera la primera vez. «Tu nombre significa te amo. Quizás es hora de que empieces a amarte a ti mismo». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a formar algo parecido a una rutina, pero una rutina completamente diferente a la que Nayeli había conocido. Cada mañana se despertaba en su propia habitación, con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, y por un momento, antes de abrir completamente los ojos, tenía que recordarse a sí misma que esto era real, que no era un sueño del que despertaría para encontrarse de nuevo en la miseria. Santiago era un hombre de palabra, la trataba con respeto constante, nunca levantaba la voz, nunca la hacía sentir inferior. Trabajaban juntos en el rancho, y era verdad lo que había dicho. Él también trabajaba. Lo veía reparar cercas bajo el sol ardiente, alimentar al ganado, cuidar de los caballos. No era un patrón que simplemente daba órdenes mientras otros sudaban. Era un hombre que amaba su tierra y la cuidaba con sus propias manos. Nayeli asumió las tareas de la cocina y el cuidado de la casa, pero de una manera completamente diferente. Cocinaba no porque fuera forzada, sino porque descubrió que disfrutaba crear comidas deliciosas y ver la expresión de genuino agradecimiento en el rostro de Santiago cuando probaba su comida. Limpiaba no por miedo al castigo, sino porque este lugar se estaba convirtiendo en su hogar y quería mantenerlo hermoso. Santiago le enseñó muchas cosas. Le mostró cómo cultivar el jardín, qué plantas crecían mejor en esta tierra, cómo leer las señales del clima en el comportamiento de los animales. Le habló de su vida, de cómo había venido de México después de perder a casi toda su familia, de cómo había construido este rancho con sus propias manos, trabajando día y noche durante años. Le habló de sus sueños, de crear un lugar donde las personas pudieran vivir con dignidad, donde el valor de alguien se midiera por su carácter y no por su apariencia o su origen.
Y lentamente, muy lentamente, Nayeli comenzó a abrirse también. Le contó sobre su infancia en la tribu, sobre su madre que la había amado incondicionalmente, sobre el dolor de ser rechazada por su propio pueblo. Le habló de las tradiciones apache, de las canciones y las historias que su madre le había enseñado, de la conexión profunda que su pueblo tenía con la tierra. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, plantando semillas para la próxima temporada, Santiago le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Nayeli, ¿alguna vez has pensado en lo que quieres hacer con tu vida? No solo sobrevivir, sino realmente vivir. ¿Qué te haría feliz? Nayeli se detuvo, con las manos aún en la tierra. Nadie le había preguntado algo así jamás. Nadie había sugerido que ella tenía derecho a desear felicidad, a tener sueños propios. No lo sé, respondió honestamente. Nunca pensé que tuviera opción de elegir. Santiago se sentó sobre sus talones, limpiándose las manos en su pantalón. Todos tenemos opción de elegir, Nayeli. A veces las circunstancias limitan nuestras opciones, es verdad. Pero siempre hay algo que podemos elegir, incluso si es solo cómo responder a lo que nos sucede. Ahora estás aquí, estás a salvo, y tienes tiempo para pensar. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te llama? Nayeli reflexionó durante un largo momento. Imágenes de su pasado flotaban en su mente. Su madre preparando medicinas con hierbas, enseñándole los nombres de las plantas y sus propiedades curativas. Recordó cómo eso la había fascinado, cómo había querido aprender más pero nunca había tenido la oportunidad. Cuando era niña, dijo lentamente, mi madre me enseñaba sobre las plantas medicinales. Me gustaba, me hacía sentir útil, como si pudiera ayudar a las personas. Pero después de que ella murió, nadie quiso enseñarme más. Decían que una mujer marcada como yo traería mala medicina. Santiago asintió pensativamente. ¿Te gustaría volver a aprender? Hay un curandero en el pueblo cercano, Don Mateo. Es un hombre sabio que conoce tanto las medicinas indígenas como las europeas. Podría preguntarle si estaría dispuesto a enseñar. Aquí en el rancho podríamos tener un jardín medicinal. Sería valioso tener a alguien con ese conocimiento. Los ojos de Nayeli se iluminaron con una chispa que no había estado ahí en años. ¿De verdad haría eso por mí? ¿De verdad cree que yo podría aprender, que podría ser útil de esa manera? Nayeli, dijo Santiago con firmeza pero con gentileza, no solo creo que podrías aprender, creo que tienes un don natural para ello. He visto cómo cuidas de las plantas en el jardín, cómo pareces entender instintivamente lo que necesitan. Eso es un talento, y los talentos están hechos para ser desarrollados, no enterrados. Algo cambió en Nayeli en ese momento. Era como si una puerta que había estado cerrada durante toda su vida de repente se abriera, revelando un camino que nunca había imaginado que podría recorrer. Por primera vez, comenzó a ver un futuro que no era solo una extensión de su sufrimiento pasado, sino algo nuevo, algo lleno de posibilidad. En las semanas que siguieron, Santiago cumplió su promesa. Llevó a Nayeli al pueblo cercano para conocer a Don Mateo, un anciano mexicano de cabello blanco y ojos penetrantes, que la examinó con atención, antes de asentir lentamente. Sí, dijo, puedo enseñarte, pero el camino del curandero requiere dedicación, paciencia y un corazón compasivo. ¿Tienes estas cosas? Nayeli pensó en todo lo que había soportado, en cómo a pesar del dolor nunca había deseado venganza, nunca había querido hacer sufrir a otros, como ella había sufrido. Tengo un corazón que entiende el dolor, respondí, y por eso quiero aprender a aliviarlo en otros. Don Mateo sonrió.
Entonces serás una buena estudiante. Empezaremos la próxima semana. Y así Nayeli comenzó un nuevo capítulo. 2 veces por semana, Santiago la llevaba al pueblo donde don Mateo le enseñaba sobre plantas medicinales, sobre cómo preparar tinturas y ungüentos, sobre cómo escuchar al cuerpo y entender qué necesitaba. El resto del tiempo Nayeli practicaba en el rancho, creando su propio jardín medicinal cerca de la casa, donde cultivaba manzanilla, salvia, árnica y docenas de otras plantas curativas. Santiago la observaba con orgullo evidente. «Mira lo que has logrado», le decía, señalando el jardín floreciente. «Hace solo unos meses pensabas que no valías nada. Ahora mira todo lo que estás creando, todo lo que estás aprendiendo. ¿Ves, Nayeli? Siempre tuviste valor. Solo necesitabas que alguien te diera la oportunidad de verlo tú misma». Las palabras de Santiago eran como semillas plantadas en el corazón de Nayeli. Y lentamente, con el tiempo y el cuidado constante, esas semillas comenzaban a germinar. La mujer que había sido vendida como algo sin valor, estaba descubriendo que no solo tenía valor, sino que tenía algo precioso que ofrecer al mundo. Y con ese descubrimiento, las cicatrices en su corazón, aunque nunca desaparecerían completamente, comenzaban a sanar. Pasó el otoño y llegó el invierno, suave en esas tierras pero suficiente para traer aire frío. Y noches largas, la casa de Santiago era cálida, con la chimenea siempre encendida llenando las habitaciones con un resplandor acogedor. Nayeli había creado cortinas nuevas para las ventanas, había cosido cojines para los muebles y la casa comenzaba a tener toques personales que reflejaban la presencia de ambos. Era, en el sentido más verdadero de la palabra, un hogar. Las noches de invierno se convirtieron en momentos especiales. Después de la cena, Santiago y Nayeli se sentaban cerca de la chimenea. Él leía a veces libros sobre agricultura, historias de tierras lejanas, poesía en español, que recitaba en voz alta. Otras veces simplemente hablaban, compartiendo historias, reflexionando sobre el día, haciendo planes para la primavera. Eran momentos de una intimidad tranquila, no romántica aún, sino más bien como dos almas solitarias que habían encontrado compañía y comprensión mutua. Una noche mientras la nieve caía suavemente afuera, algo raro en esa región, Nayeli estaba bordando una camisa para Santiago, reparando un desgarro en el hombro. Él la observaba, sus ojos reflejando la luz del fuego. Nayeli dijo suavemente: «¿Puedo preguntarte algo personal?». Ella levantó la vista, asintiendo. En estos meses había aprendido que podía confiar en Santiago, que sus preguntas nunca venían de un lugar de crueldad o curiosidad morbosa. «¿Alguna vez has pensado en el perdón?», preguntó. «No me refiero a perdonar a otros necesariamente, aunque eso también puede ser sanador. Me refiero a perdonarte a ti misma». Nayeli frunció el ceño, confundida. «Perdonarme a mí misma, pero yo no hice nada malo. Los demás fueron quienes me lastimaron». «Lo sé», respondió Santiago con gentileza. «Pero a veces, cuando hemos sido lastimados repetidamente, comenzamos a creer las mentiras que otros dicen sobre nosotros. Comenzamos a culparnos por el trato que recibimos. Nos decimos a nosotros mismos que si fuéramos diferentes, mejores, más hermosos, más valiosos, entonces nos habrían amado. Y esa culpa silenciosa que nos imponemos es a veces el peso más difícil de llevar». Las palabras resonaron profundamente en Nayeli. Dejó caer el bordado en su regazo y miró al fuego, viendo en las llamas danzantes un reflejo de sus propios pensamientos turbulentos. «Tienes razón», admitió en voz baja.
Toda mi vida me he preguntado qué habría pasado si no tuviera esta cicatriz. Si hubiera sido bonita como las otras muchachas. Me he culpado por no ser suficiente. Me he odiado por no ser lo que otros querían que fuera. ¿Y ahora?, preguntó Santiago suavemente. ¿Aún te odias? Nayeli reflexionó durante un largo momento. No, dijo finalmente, sorprendida por su propia respuesta. Ya no me odio, pero todavía me resulta difícil mirarme y ver algo hermoso. Veo supervivencia, veo fuerza, quizás, pero no belleza. Santiago se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que le quitó el aliento. ¿Quieres que te diga lo que yo veo cuando te miro, Nayeli? Ella asintió, sin confiar en su voz para responder. Veo a una de las mujeres más hermosas que he conocido, dijo, y había tal sinceridad en su voz, que Nayeli supo que no estaba mintiendo. No estaba tratando de hacerla sentir mejor con palabras vacías. No hablo de tu rostro, aunque déjame decirte que tu cicatriz no te hace fea. Habla de una vida vivida, de una batalla sobrevivida. Es parte de tu historia, pero eso no es lo que hace hermosa. Tu belleza está en tu espíritu inquebrantable, está en tu compasión, en cómo cuidas de cada planta en tu jardín como si fuera preciosa. Está en tu risa, que escucho cada vez más seguido ahora, y que ilumina esta casa. Está en tu capacidad para seguir siendo bondadosa a pesar de todo el dolor que has conocido. Esa Nayeli es la belleza verdadera, y esa belleza nunca se desvanece, nunca envejece, nunca pierde su valor. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Nayeli ahora. Pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado antes. No eran lágrimas de dolor o desesperación, sino lágrimas de liberación, de algo profundo dentro de ella que finalmente se permitía creer que tal vez, solo tal vez, era digna de amor. Santiago, susurró, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Me salvaste, me diste un hogar, me devolviste mi dignidad, pero más que eso, me enseñaste a verme de manera diferente, me enseñaste que valgo algo. Santiago sonrió, una sonrisa cálida y llena de ternura. Nayeli, yo no te di tu valor, siempre lo tuviste, solo te ayudé a recordar. Y en cuanto a salvarte, creo que en muchas formas, tú también me has salvado a mí. Nayeli lo miró sorprendida. ¿Yo? ¿Cómo? Este rancho era hermoso, pero estaba vacío, explicó Santiago. Yo trabajaba de sol a sol construyendo, mejorando, pero todo carecía de propósito, más allá de la simple supervivencia. Estaba solo, Nayeli, profundamente solo, y aunque había aprendido a vivir con esa soledad, no era realmente vivir, solo existir. Cuando llegaste, cuando comenzaste a llenar esta casa con tu presencia, con tu risa, con el olor de tus comidas, con la belleza de tu jardín medicinal, le diste vida a este lugar, le diste vida a mí también. Me recordaste por qué vale la pena construir algo, no para uno mismo, sino para compartir con alguien que importa. El silencio que siguió fue profundo, cargado con emociones no dichas pero sentidas profundamente por ambos. Era uno de esos momentos que marcan un antes y un después, donde algo fundamental cambia en la relación entre dos personas. No había sido declarado aún, no había palabras explícitas de amor romántico, pero había algo más profundo, reconocimiento mutuo, respeto profundo, y el comienzo de un vínculo que trascendía la simple gratitud o la amistad. Nayeli retomó su bordado, pero ahora había una sonrisa suave en sus labios, y Santiago volvió a su libro, pero sus pensamientos estaban claramente en otro lugar. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el mundo con un manto blanco y puro, como si la naturaleza misma estuviera ofreciendo una página en blanco, una oportunidad para comenzar de nuevo. En las semanas que siguieron,
Algo sutil pero innegable comenzó a cambiar entre ellos. Las miradas se prolongaban un poco más. Las manos se rozaban accidentalmente al pasar platos en la mesa, y ninguno se apresuraba a apartarse. Las conversaciones se volvían más profundas, más personales. Compartían no solo historias del pasado, sino esperanzas para el futuro. Santiago comenzó a mirar a Nayeli, no solo con respeto y admiración, sino con algo más cálido, más profundo. Y Nayeli, cuyo corazón había estado congelado por años de rechazo, sentía ese hielo derretirse poco a poco, dejando espacio para sentimientos que nunca había experimentado, el despertar del amor verdadero. La primavera llegó con una explosión de vida. El valle se llenó de flores silvestres en tonos de amarillo, púrpura y rojo. Los árboles brotaron con hojas nuevas de un verde brillante. Los pájaros regresaron de sus migraciones, llenando el aire con sus cantos. Era como si la tierra misma estuviera celebrando una renovación, un renacimiento. Y en el corazón de Nayeli, algo similar estaba sucediendo. Ya no era la mujer quebrantada que había llegado al rancho meses atrás. Caminaba con la cabeza en alto, sus ojos brillaban con propósito y alegría. Su jardín medicinal había florecido bellamente, y la gente del pueblo cercano comenzaba a venir a buscarla cuando necesitaban remedios para sus dolencias. Don Mateo había proclamado orgullosamente que Nayeli era su mejor estudiante, que tenía un don natural para la curación. Pero más que cualquier logro externo, lo que había cambiado en Nayeli era interno. Había hecho las paces con su pasado. Había perdonado a quienes la habían lastimado, no porque lo merecieran, sino porque ella merecía liberarse del peso del resentimiento. Y más importante aún, había aprendido a amarse a sí misma, a ver en el espejo no una mujer marcada y fea, sino una mujer fuerte, capaz, y sí, hermosa a su propia manera única. Y en medio de toda esta transformación, había descubierto algo que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Se había enamorado de Santiago Reyes. No podía precisar exactamente cuándo había sucedido. Quizás había sido en aquellas primeras conversaciones junto al arroyo, cuando él la había mirado con respeto en lugar de desprecio. Quizás había sido en los incontables actos de bondad que él había mostrado, no solo hacia ella sino hacia todos los seres vivos. Quizás había sido en las noches junto al fuego, cuando compartían sus almas con una honestidad que ella nunca había experimentado con nadie más. O quizás había sido un proceso gradual, tan natural como el cambio de las estaciones, donde la gratitud se había transformado en afecto, el afecto en admiración y la admiración finalmente en amor. Pero ahora lo sabía con certeza. Amaba a Santiago, amaba su bondad, su fuerza tranquila, su risa profunda cuando algo le divertía genuinamente. Amaba cómo trataba a los animales con gentileza, cómo hablaba de sus sueños con pasión, cómo la miraba como si fuera la persona más importante en su mundo. Sin embargo, ese conocimiento traía consigo un miedo profundo. ¿Cómo podía ella, una mujer que había sido considerada indeseable durante toda su vida, atreverse a pensar que un hombre como Santiago pudiera amarla de vuelta? Él había sido tan bueno con ella, tan respetuoso, pero ¿era eso amor o simplemente compasión? Y si confesaba sus sentimientos y él la rechazaba gentilmente, y si arruinaba esta hermosa amistad que habían construido. Nayeli guardó estos sentimientos para sí misma durante semanas, atesorándolos en secreto como joyas preciosas que temía mostrar a la luz. Pero el amor, especialmente el amor verdadero, es difícil de ocultar completamente. Se mostraba en las formas en que ella cuidaba de Santiago, preparando sus comidas favoritas, asegurándose de que sus camisas estuvieran perfectamente remendadas,
dejando flores silvestres en su escritorio. Se mostraba en cómo su rostro se iluminaba cuando él entraba a una habitación, en cómo sus ojos lo seguían cuando él trabajaba en los corrales. Santiago, por su parte, estaba experimentando su propia lucha interna. Desde el momento en que había visto a Nayeli en ese primer rancho, humillada y despreciada, había sentido una conexión con ella. Al principio pensó que era solo compasión, el deseo de corregir una injusticia. Pero a medida que pasaban los meses y llegaba a conocerla verdaderamente, había descubierto una mujer extraordinaria. Su fuerza, su capacidad para perdonar, su espíritu indomable a pesar de todo el dolor que había experimentado. Todo eso lo había cautivado completamente. Se había enamorado de Nayeli, profunda, irrevocablemente enamorado, pero temía expresar sus sentimientos. Ella había sufrido tanto a manos de otros hombres, había sido tratada como propiedad, como algo sin valor. ¿Cómo podía él declarar su amor sin que ella se sintiera presionada, sin que pensara que se lo debía por todo lo que él había hecho por ella? No quería que su amor fuera otra carga para ella, otro peso que tuviera que soportar. Así ambos guardaban sus sentimientos, dos corazones enamorados que tenían miedo de hablar por temor a lastimar al otro. Pero el amor, como la primavera, tiene su propia forma de florecer, sin importar cuánto intentemos contener. Un día de abril, cuando el sol brillaba gloriosamente y el aire estaba perfumado con el aroma de las flores en el jardín medicinal de Nayeli, Santiago se acercó a ella mientras trabajaba entre las plantas. Nayeli dijo, y había una tensión inusual en su voz que hizo que ella levantara la vista inmediatamente, preocupada. ¿Qué sucede, Santiago? ¿Estás bien? Él se quitó el sombrero, girándolo entre sus manos nerviosamente, un gesto tan inusual en este hombre normalmente tan seguro que el corazón de Nayeli comenzó a latir más rápido. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podríamos caminar un poco? Nayeli se limpió las manos en su delantal y asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Caminaron en silencio hasta el arroyo que corría por el borde del rancho, el mismo arroyo donde habían tenido su primera conversación real meses atrás. Era como si, instintivamente, hubieran regresado al lugar donde todo había comenzado. Se sentaron en una roca grande junto al agua. Por un largo momento, Santiago no dijo nada, simplemente miraba el agua fluyendo, buscando las palabras correctas. Finalmente habló. Nayeli, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Construí este rancho con mis manos, creé algo de valor de la tierra árida. Pero nada de eso me dio la satisfacción y la alegría que he sentido desde que llegaste. Y no es solo porque la casa esté más limpia o la comida sea deliciosa, aunque ambas cosas son ciertas. Se volvió para mirarla directamente y en sus ojos avellana había una vulnerabilidad que Nayeli nunca había visto antes. Es porque tú me has dado algo que no sabía que necesitaba tan desesperadamente: compañía verdadera, entendimiento, una razón para sonreír cada mañana al despertar. Nayeli sintió que su respiración se aceleraba. ¿A dónde llevaba esto? No se atrevía a esperanzarse, pero algo en su pecho comenzaba a expandirse, cálido y brillante como el sol de la mañana. Santiago continuó, su voz ahora temblando ligeramente con emoción. Pero he estado luchando con algo, Nayeli. He estado luchando con mis propios sentimientos, porque no quiero presionarte, no quiero que sientas que me debes algo por lo que he hecho. Lo que hice, lo hice porque era lo correcto, no porque esperara nada a cambio. Pero mis sentimientos han crecido más allá de mi control. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda como un hombre a punto de saltar desde un acantilado al agua desconocida. Me he enamorado de ti, Nayeli,
profunda y completamente enamorado. Amo tu fuerza, tu bondad, tu risa, la forma en que cuidas de cada ser vivo con tanta ternura. Amo cómo has transformado mi casa en un hogar, cómo has traído luz a mi vida que antes estaba en sombra. Y sí, amo tu rostro, cada parte de él incluyendo esa cicatriz que otros usaron como excusa para no ver tu verdadera belleza. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nayeli, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de una alegría tan profunda que no cabía dentro de su pecho, que necesitaba desbordarse. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Santiago podía escucharlo. Sé que tal vez es demasiado pronto, continuó Santiago, interpretando mal sus lágrimas como angustia. Sé que has sufrido mucho y que necesitas tiempo. No espero que me respondas ahora, no espero que sientas lo mismo. Solo necesitaba ser honesto contigo porque vivir con este secreto se estaba volviendo imposible. Si solo quieres que seamos amigos, respetaré eso. Si necesitas tiempo te lo daré. Si quieres que mantengamos las cosas como están, lo haré. Tu comodidad y tu felicidad son lo más importante para mí. Nayeli finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y cargada de emoción. Santiago, ¿de verdad no lo sabías? Él la miró confundido. No sabía que yo también me he enamorado de ti, dijo ella. Y al pronunciar esas palabras en voz alta, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. He estado enamorada de ti durante semanas, quizás meses, pero tenía tanto miedo. Pensaba que solo sentías compasión por mí, que me veías como un proyecto de caridad, como la pobre india fea que habías rescatado. Nunca imaginé que alguien como tú, un hombre tan bueno, tan honorable, tan hermoso por dentro y por fuera, pudiera amarme realmente. Pensé que estaba soñando imposibles. La expresión de Santiago se transformó, pasando de la tensión nerviosa a una alegría pura e incandescente. ¿De verdad, me amas, Nayeli? Con todo mi corazón, respondió ella, su voz ahora más firme, más segura. Eres el hombre más noble que he conocido. Me devolviste no solo mi dignidad, sino mi vida. Me enseñaste que soy digna de amor, de respeto, de bondad, y en el proceso, sin siquiera intentarlo, te ganaste mi corazón completamente. Te amo, Santiago Rey, te amo por tu bondad, por tu paciencia, por tu fuerza gentil. Te amo por cómo me miras, como si fuera algo precioso. Te amo por cómo has transformado mi mundo de oscuridad en luz. Santiago extendió su mano, temblorosa con emoción, y suavemente tomó la mano de Nayeli entre la suya. Era la primera vez que se tocaban de esta manera, no un roce accidental sino un gesto deliberado de intimidad y conexión. Sus manos encajaban perfectamente, como si hubieran sido diseñadas para sostenerse mutuamente. Nayeli, dijo con voz profunda y resonante con emoción, ¿me harías el honor de ser mi esposa? No como una obligación o una deuda, sino como una compañera igual, como la mujer que amo más que a mi propia vida. Quiero despertar cada mañana a tu lado. Quiero construir un futuro contigo. Quiero envejecer contigo. Compartir todas las alegrías y enfrentar todas las dificultades juntos. ¿Te casarías conmigo? El mundo pareció detenerse por un momento. El sonido del arroyo, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los álamos, todo se desvaneció hasta que lo único que existía eran ellos dos, y este momento perfecto, este momento que Nayeli nunca había imaginado que podría ser suyo. Sí, susurró, y luego más fuerte con certeza absoluta. Sí, Santiago, sí, me casaré contigo, no hay nada en este mundo que desee más. Santiago se levantó de la roca, llevándola con él, y la abrazó. Era un abrazo que hablaba de promesas, de protección,
de amor profundo y verdadero. Nayeli se permitió fundirse en ese abrazo, sintiendo por primera vez en su vida que verdaderamente pertenecía a algún lugar, que era amada completamente por quien era. Cuando finalmente se separaron, Santiago tomó el rostro de Nayeli suavemente entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas con infinita ternura. «Eres la mujer más hermosa que he conocido», dijo nuevamente. Y esta vez Nayeli lo creyó completamente. «Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca olvides lo preciosa que eres». Luego, lentamente dándole todo el tiempo del mundo para alejarse si así lo deseaba, Santiago se inclinó y la besó. Era un beso gentil, respetuoso, pero cargado con todo el amor que ambos habían estado guardando. Era el sello de una promesa, el comienzo de una nueva vida juntos. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo con lágrimas en los ojos, lágrimas de alegría, de alivio, de amor desbordante. Se tomaron de las manos y caminaron de regreso a la casa, su casa, hablando animadamente sobre el futuro. Hablarían sobre cuándo casarse, sobre cómo sería la ceremonia. Santiago quería que fuera especial, que honrara tanto sus raíces mexicanas como las tradiciones apache de Nayeli. Quería que todo el pueblo fuera testigo de su amor, que todos supieran que esta mujer que había sido despreciada y rechazada era ahora la señora del rancho, su esposa amada, su compañera de vida. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, con sus manos entrelazadas, Nayeli miró las estrellas y pensó en su madre. «Mamá», susurró en silencio al cielo, «ojalá pudieras verme ahora. Encontré el amor verdadero. Encontré un lugar donde pertenezco y por primera vez en mi vida, soy completamente feliz». Y en algún lugar, en el viento que soplaba suavemente entre los árboles, le pareció escuchar la voz de su madre, respondiendo: «Siempre supe que tenías un destino hermoso, mi niña, siempre lo supe». Las semanas que siguieron al compromiso fueron como vivir en un sueño del que Nayeli nunca quería despertar. Ella y Santiago planeaban su boda con emoción y cuidado, queriendo que fuera una celebración que honrara sus pasados mientras miraba hacia su futuro compartido. Don Mateo, el curandero que había sido mentor de Nayeli, insistió en oficiar la ceremonia. «He visto cómo has florecido, mi hija», le dijo con ojos húmedos de emoción. «Has pasado de ser una semilla enterrada en oscuridad a convertirte en la flor más hermosa del jardín. Sería un honor unirlos en matrimonio». La noticia de la boda se extendió por el pueblo y los ranchos cercanos. La reacción fue mixta. Algunos celebraban genuinamente el amor entre Santiago y Nayeli. Habían visto la transformación de ella. Habían sido testigos de cómo se había convertido en la curandera más hábil de la región. Cómo su bondad y su conocimiento habían ayudado a muchas familias. Estas personas veían el matrimonio como algo hermoso y justo, pero otros murmuraban con desaprobación. Thornton, el antiguo patrón de Nayeli, hizo comentarios despectivos en el salón del pueblo. «Reyes debe estar loco», decía con su voz áspera. «Casarse con esa india fea. Hay cientos de mujeres mejores que hubieran aceptado su propuesta». Sus palabras encontraban eco en algunos hombres del pueblo, aquellos cuyos corazones eran tan pequeños que solo podían medir el valor por la apariencia externa. Cuando Santiago escuchó estos comentarios, su rostro se endureció con una ira controlada que pocos habían visto en él. Entró al salón una tarde, caminando directamente hacia Thornton. El lugar se quedó en silencio. Todos conocían a Santiago Reyes como un hombre pacífico, pero también sabían que había una línea que no se debía cruzar. «Thornton», dijo Santiago con voz peligrosamente calmada, «voy a decir esto una sola vez, y espero que todos los presentes lo escuchen claramente.
Nayeli es la mujer más extraordinaria que he conocido. Es inteligente, talentosa, compasiva y hermosa de maneras que hombres como tú nunca podrán comprender porque solo saben mirar con los ojos, nunca con el corazón. Me casaré con ella porque la amo y porque soy el hombre más afortunado del mundo de que ella me haya aceptado. Y si alguien, cualquiera, vuelve a hablar de ella con falta de respeto en mi presencia, responderá ante mí. Me he expresado con claridad. El silencio en el salón era absoluto. Thornton, enfrentado con la intensidad de la mirada de Santiago, asintió lentamente, bajando los ojos. Nadie más se atrevió a decir palabra. Santiago salió del salón con la cabeza en alto, dejando claro que su amor por Nayeli no era algo de lo que se avergonzara, sino algo de lo que estaba inmensamente orgulloso. Cuando Nayeli se enteró de lo que Santiago había hecho, sintió una oleada de amor aún más profunda por este hombre que no solo la amaba en privado, sino que la defendía públicamente, que ponía su reputación en la línea por ella. No tenías que hacer eso, le dijo, aunque sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. Sí, tenía que hacerlo, respondió Santiago con firmeza. Tú eres mi futura esposa, la señora de este rancho, y mereces respeto. Cualquiera que no pueda dártelo no tiene lugar en nuestras vidas. Llegó el día de la boda. Era un sábado de mayo, cuando la primavera estaba en su apogeo y el valle nunca había lucido más hermoso. La ceremonia se llevaría a cabo en el rancho, al aire libre, con las montañas como testigos y el cielo azul infinito como techo. Nayeli se preparó en su habitación, ayudada por varias mujeres del pueblo que se habían vuelto sus amigas en los últimos meses. Su vestido era simple pero hermoso, hecho de algodón blanco que ella misma había cosido, con bordados en el cuello y las mangas que incorporaban diseños apache tradicional. En su cabello trenzado con flores silvestres, llevaba un adorno que había pertenecido a su madre, la única posesión preciosa que había logrado conservar a través de todos sus años de sufrimiento. Cuando se miró al espejo, Nayeli vio algo que nunca había visto antes. Vio a una novia radiante, a una mujer hermosa no a pesar de su cicatriz, sino incluyéndola como parte de su historia, de su fuerza. La cicatriz ya no era una marca de vergüenza, sino una insignia de supervivencia, un recordatorio de todo lo que había superado para llegar a este día. Afuera los invitados se reunían. Había más gente de la que Nayeli había anticipado. Familias del pueblo, rancheros vecinos, incluso algunos miembros de una tribu apache cercana que don Mateo había invitado. Reconociendo las raíces de Nayeli, habían preparado mesas largas con comida. Flores decoraban cada superficie disponible, y había música suave de guitarra flotando en el aire. Santiago esperaba bajo un arco que él mismo había construido, decorado con ramas de sauce y flores. Vestía su mejor traje, negro con bordados plateados, su cabello peinado hacia atrás, su rostro mostrando una mezcla de nerviosismo y alegría anticipada. A su lado estaba don Mateo, sonriendo con sabiduría y satisfacción. Cuando Nayeli apareció, caminando lentamente desde la casa hacia el arco, hubo un murmullo colectivo de admiración. La luz del sol la iluminaba, haciendo que su vestido blanco brillara. Las flores en su cabello se mecían suavemente con la brisa. Pero más que su apariencia externa, era la luz que emanaba de ella, la alegría pura y la paz que irradiaba, lo que dejaba a todos sin aliento. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas cuando la vio acercarse. En ese momento, para él, ella era la visión más hermosa que jamás había contemplado. No era solo la mujer que amaba caminando hacia él, era la encarnación de todo lo bueno que había en el mundo. La resistencia del espíritu humano, la capacidad del corazón para sanar, el triunfo del amor sobre el odio.
Nayeli llegó al arco y tomó las manos de Santiago. Se miraron a los ojos, y en esa mirada había volúmenes de comunicación silenciosa. Gratitud, amor, promesa, esperanza. Don Mateo comenzó la ceremonia con una mezcla de español, inglés y algunas palabras en apache, honrando todas las partes de quienes eran. Habló del amor verdadero, no el amor superficial basado en la apariencia o la conveniencia, sino el amor profundo que ve el alma de otra persona y la atesora. Habló de cómo Santiago y Nayeli se habían salvado mutuamente, cómo habían traído luz a la oscuridad del otro. El amor verdadero, dijo don Mateo con voz resonante que todos podían escuchar claramente, no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien imperfecto, y ver perfección en sus imperfecciones, es elegir cada día ver lo mejor en el otro, incluso cuando es difícil, es construir juntos algo más fuerte de lo que cualquiera podría construir solo. Santiago y Nayeli entienden esto. Han vivido suficiente dolor para apreciar la alegría. Han conocido suficiente oscuridad para valorar la luz. Y por eso su amor será un faro para todos nosotros. Llegó el momento de los votos. Santiago habló primero, su voz firme a pesar de las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Nayeli, prometo amarte todos los días de mi vida. Prometo ver tu belleza cuando otros sean ciegos a él. Prometo ser tu refugio cuando el mundo sea cruel, tu fuerza cuando te sientas débil, tu alegría cuando estés triste. Prometo honrarte, respetarte y caminar a tu lado como tu igual en todas las cosas. Eres mi compañera, mi amor, mi hogar, y nada en este mundo me hará más feliz que ser tu esposo. Luego fue el turno de Nayeli. Tomó una respiración profunda, mirando al hombre que había transformado su vida completamente. Santiago, comenzó, su voz temblando ligeramente con emoción. Cuando nos conocimos, yo era una mujer rota, alguien que había olvidado su propio valor. Tú me recordaste quién era, quién podía ser. Me diste no solo un hogar, sino una razón para creer en la bondad del mundo. Prometo amarte con todo mi corazón, honrar tu bondad siendo bondadosa con otros, cuidar de ti como tú has cuidado de mí. Prometo ser tu compañera en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez. Eres mi salvador, mi amor, mi todo, y pasaré el resto de mi vida agradeciéndole a los espíritus por haberte puesto en mi camino. Don Mateo sonrió, levantando sus manos sobre ellos en bendición. Por el poder que me ha sido otorgado y ante todos estos testigos, los declaro marido y mujer. Santiago, puedes besar a tu esposa. Y Santiago lo hizo, tomando a Nayeli en sus brazos y besándola con toda la ternura y la pasión que había en su corazón. Los invitados estallaron en aplausos y vítores. La música comenzó a tocar más fuerte, alegre y celebratoria. La fiesta que siguió fue memorable. Hubo comida abundante, baile, risas, historias compartidas. Nayeli bailó con Santiago bajo las estrellas, sintiendo que finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la mujer rechazada, la india fea que nadie quería. Era Nayeli Reyes, esposa amada, curandera respetada, mujer que había transformado su dolor en fuerza y su sufrimiento en sabiduría. Mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a despedirse, cada uno ofreciendo sus bendiciones y felicitaciones, Nayeli se encontró mirando las estrellas una vez. Pensó en el largo camino que había recorrido, desde el rechazo de su tribu, pasando por la humillación en el rancho de Thornton, hasta este momento de perfecta felicidad. Y supo, con certeza absoluta, que cada lágrima derramada, cada momento de dolor soportado, había valido la pena, porque la había llevado exactamente a donde necesitaba estar, en los brazos del hombre que la amaba,
en un lugar que podía llamar hogar, viviendo una vida llena de propósito y amor. Santiago la envolvió en sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en su hombro mientras también miraban las estrellas. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó suavemente. Pienso, respondió Nayeli, que esta es la historia que siempre estuve destinada a vivir. Todas las partes difíciles, todas las cicatrices, eran simplemente el camino que necesitaba recorrer para llegar a ti, a nosotros, a esto. Y no cambiaría nada, porque todo me trajo aquí, a este momento perfecto. Nuestro momento perfecto, corrigió Santiago besando su mejilla. El primero de muchos. Te amo, Nayeli Reyes, hoy, mañana, y por todos los días de mi vida. Y yo te amo a ti, respondió ella, volviéndose en sus brazos para mirarlo directamente. Mi héroe, mi amor, mi hogar. Y allí, bajo el vasto cielo estrellado del viejo oeste, rodeados por las montañas eternas, y el valle que ahora era su hogar, Nayeli y Santiago comenzaron su vida juntos, una vida construida no sobre la perfección, sino sobre el amor verdadero, no sobre la belleza superficial, sino sobre la belleza del alma, no sobre las expectativas de otros, sino sobre la verdad de sus propios corazones. Era una historia de redención y sanación, de cómo el amor verdadero puede transformar incluso los corazones más heridos. Era una historia de honor y valentía, de cómo un hombre bueno puede cambiar la vida de alguien simplemente viendo su valor cuando nadie más lo hace. Y era, sobre todo, una historia de esperanza, la esperanza de que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega para aquellos que tienen el valor de seguir adelante. Esta era su historia, su leyenda, el ranchero que salvó a una apche, y la apche que salvó el corazón de un ranchero. Juntos, habían encontrado lo que todos buscamos, un amor que nos ve como somos, y nos ama completamente, cicatrices y todo. Y vivieron, como dicen todas las mejores historias, felices para siempre.